Bien, vamos a dialogar ahora con el doctor Daniel Sapsay, abogado, escritor, catedrático de Derecho Constitucional, presidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. Le damos la bienvenida, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué dice Ricardo? Un gusto hablar con usted. Quiero hacer una pequeña rectificación. Soy expresidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, cumplí mis 2 mandatos y ya no hay otra reelección, así que Bueno, gracias por destacarlo, pero de quiero todas, decir la verdad. de todas maneras, el hecho de haberlo sido impone de alguna manera destacarlo, ¿no? No, se lo agradezco mucho, pero no quería de todas maneras. Actualmente la presidenta es la doctora Marta Altave, una gran jurista de Corrientes, así que Bien, no le quiero quitar su puesto. no, está bien. Doctor, a ver, ¿por qué en este momento, ante tanta problema socioeconómico, pobreza, inseguridad, toma cuerpo este problema en el Consejo de la Magistratura? Bueno, yo creo que lamentablemente, desde que el tándem de los Fernández asumieron la presidencia y vicepresidencia de la Nación, se produjo una puesta en marcha de un vasto plan de impunidad para las causas de Cristina, en una situación de mutación constitucional donde se pasó de un presidencialismo a un vicepresidencialismo en abierta violación a la Constitución. En ese marco, hasta la actualidad, a pesar de que era obvio que la negociación de los Fernández era que Alberto iba a lograr la impunidad de Cristina, no solo no logró, sino que las causas están lentas, pero vivitas y coleando, y últimamente además ha tenido muy malas noticias desde el ámbito tribunalicio la señora. Entonces es obvio que en el marco de una situación semejante, la desesperación, me imagino, de esta señora es tan grande que tira de la cuerda todo lo que pueda para ver cómo hace para zafar, ¿no? Para mí no es mucho más que eso. Ahora, ¿es posible que progrese la ley de reforma de los miembros de la Corte? Mire, en primer lugar, tengamos en cuenta que desde hace más de 2 años, todas las iniciativas desde presidencia por modificar algo de la justicia, son Fracasaron. muchas, fracasaron en diputados, inclusive cuando tenían el oficialismo más diputados. Ahora tiene muchos menos, con lo cual pongo totalmente en duda de que eso pueda pasar por diputados. Pero supongamos que pase. Después son necesarios los 2/3 de los miembros presentes del Senado para dar el acuerdo a los nuevos miembros del Consejo de la Corte Suprema. Y no tienen ni siquiera quórum propio. Así que yo creo que son como una suerte de provocaciones que hace Cristina, y a su vez para correr la atención y ser siempre el centro del universo político en Argentina. No le doy otro valor que ese. La Claro, pero posibilidad de que eso en pase es nula. sí, en este centro político que ella procura instalar de alguna manera, la emprende justo con la Corte Suprema, donde están las causas, donde debe decidir precisamente la Corte sobre su situación judicial. Claro, sin ninguna duda. Ya había intentado, usted recordará, cuando se creó ese Consejo Asesor Sí, de Presidencia para modificar. Bueno, ahí también intentó exactamente lo mismo. En ese momento tenían una minoría bastante más abultada en diputados y no lo lograron. Con lo cual, evidentemente, estos son, como yo le digo, seguir siendo el centro del universo político en Argentina, que lo logra, y sin lugar a dudas lo ha sido a lo largo ya de cerca de 20 años, ¿no? ¿cuál es el riesgo institucional que corre el país, doctor, ante esta, de alguna manera, eh, esta situación que permanece o está permanentemente juzgándose, es decir, entre la impunidad que quiere Cristina Fernández de Kirchner, el arrojo que tiene precisamente para atacar las instituciones? ¿Cuál es el riesgo en última instancia institucional? ¿Podemos llegar a algún peligro de alguna naturaleza?
Pero lamentablemente el riesgo ya se ha producido porque han hecho todo lo posible para que las instituciones sean lo más débiles posibles y que hayan habido fallos absolutamente inconcebibles, pero afortunadamente la Corte, con estos 3 miembros que actúan de manera muy bien integrada, hablo del doctor Rosati, del doctor Rosenkranz y del doctor Maqueda, Sí. ha mostrado autoridad, que es lo que necesita, y ha puesto un límite. Por eso la desesperación y por eso esta voluntad de diluir esa mayoría en otra cantidad de miembros amigos de manera de dominar la Corte. ¿Lorenzetti tiene alguna dificultad con el resto de los miembros de la Corte o juega su propio partido? Mire, me da la impresión de que todavía no se ha repuesto de lo que él creyó que nunca iba a ocurrir, que era perder la presidencia de la Corte. Primero la tuvo Rosenkranz, después la tuvo Rosati, y me parece que se debe dar cuenta que ya no tiene ninguna posibilidad. Y creo que actúa como una persona muy rencorosa. Esa es mi impresión. Usted habló de Rosati. ¿Cuál cree que va a ser el rol de Horacio Rosati en el Consejo de la Magistratura? Mire, el que debe ser en función de una interpretación clara de la Constitución, que es presidir el Consejo de la Magistratura. En primer lugar, solo una persona osada y veladora de la ley, cuando se modifica en el 2006 y que se sanciona la ley 26.080, en ese momento usted recordará que Cristina era la presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado y decidió, a pesar de la letra de la Constitución que dice que tiene que estar representadas todas las instancias judiciales, decidió borrar a la Corte Suprema. Bueno, ese disparate afortunadamente volvió a su justo cauce y hoy el presidente de la Corte Suprema integra el Consejo de la Magistratura y yo creo que por un problema de funcionalidad y de coherencia debe presidirlo. ¿Por qué? Porque en definitiva el Consejo de la Magistratura es un órgano auxiliar de la Corte Suprema. Y en la medida que lo es y que la Corte Suprema, eso no se modificó, deben desaparecer todo tipo de dudas sobre una suerte de diarquía que estaría dirigiendo al Poder Judicial, porque no lo hay. El vértice superior de la pirámide judicial lo ocupa la Corte Suprema y por lo tanto su presidente. Dadas estas situaciones y para evitar además los problemas con los recursos, me parece lógico en una interpretación integrada que no solo esté la Corte Suprema representada por uno de sus miembros del Consejo de la Magistratura, sino que sea su presidente y a su vez presida el Consejo de la Magistratura. Doctor, me gustaría su impresión sobre esa intención desesperada de Cristina Fernández de Kirchner de dividir el bloque de Frente de Todos en dos opciones para quedarse con un consejero más. Bueno, es algo absolutamente inconstitucional y le explico por qué. Porque si precisamente, y el fallo de la Corte lo ha dicho claramente, lo que se deben de evitar son posiciones hegemónicas dominantes, que era lo que ocurría en la ley 26.080. Claro. Si el oficialismo trata de apoderarse, como dividiéndose o a través de cualquier ardid, de sumar más integrantes y hacerlo fuera de fecha, porque la fecha irrevocablemente vencía el día viernes y esto se hizo el lunes siguiente. Pero lo más grave es modificar el equilibrio y lograr entonces una posición hegemónica. Y volvemos al principio. La Corte Suprema no hay duda que lo declararía inconstitucional, porque además de que es una burla lo que ella decidió, es volver a esa posición hegemónica dominante que permite que el oficialismo de turno tenga una suerte de poder de veto. El hecho de que se hayan impugnado de ambos lados, ¿no? En la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, genera un conflicto de poderes entre la justicia y la parte legislativa. Bueno, evidentemente el conflicto de poderes está porque se está incumpliendo un fallo de la Corte Suprema y además el Ejecutivo está interviniendo en cuestiones judiciales a pesar de que la Constitución Nacional se lo prohíbe expresamente. Bueno, o sea, que se incumple un fallo de la Corte Suprema es una experiencia de los Kirchner, ¿no? Que tengamos en cuenta lo que pasó con el procurador en Santa Cruz. Sé muy bien porque fui el patrocinante del procurador, así que sé lo que son capaces de hacer. Pero ahora se trata de un fallo nacional, no de un fallo provincial, de una situación provincial.
y me parece que además con la debilidad a ojos vista que hoy tiene el gobierno, esto no va a ser posible. ¿Cree que puede llegar a prosperar esas impugnaciones, doctor? Pienso que sí. Por lo pronto, ya en el caso de Anielo, quien fuera designado por la presidenta como producto de la partición, ya se le ha dado el juez Caicials, del Contencioso Administrativo Federal, ya le dio vía al amparo y ya pidió, como la ley establece, el informe de la Cámara de Senadores sobre lo ocurrido. Doctor, ¿cuál es, a su juicio, el resultado al que se puede arribar, si se puede llegar a conformar los 20 miembros o quedar con 18? Yo creo que de todas maneras con 18 puede funcionar, porque el quórum es de 12, inclusive le sobra, así que sería absolutamente contrario a todo el sentido de la interpretación lógica el permitir que quienes están extorsionando para que algo no funcione se salgan con la suya. Me parece que es algo obvio. Siempre las interpretaciones tienen que ser a favor del funcionamiento de un órgano, no beneficiar a quien está extorsionando para paralizarlo al órgano. Con lo cual, me parece que la solución es muy buena en el sentido de que la Corte, confío en que va a seguir ejerciendo autoridad, que es lo que necesitamos en la Argentina. Doctor, una Corte robusta. Doctor, le agradezco muchísimo la gentileza que ha tenido. Le mando el link para que lo incorpore en su... A mi canal de YouTube, ¿cómo no? Le mando el link para que lo incorpore y lo tenga como reserva, a pesar de que tiene muchas discrepancias con usted, mucha gente, ¿no? Bueno, creo que eso es el juego de la democracia, las discrepancias, ¿no? Si uno satisficiera las opiniones de todos, evidentemente algún error estaría cometiendo. Se sabe que Voltaire, que fue uno de los hombres más sabios de la historia política mundial, decía que él no sabía cuál era el camino para la conquista del poder, pero sí sabía para perderlo, querer quedar bien con todos. Yo no quiero quedar bien con todos. Doctor, muchas gracias, muy amable. Un abrazo, Fonseca. Gracias.